En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Bueno, parece que tuve un lapsus. Me corrigen y me corrigen muy rápidamente nuestros oyentes que hablé de Nicolás, hijo de Biden. No, desde luego que no. Nicolás es el hijo de Gustavo Petro. El hijo de Biden fue el que tuvo que aceptar a su niño y Biden tuvo que aceptar a su nieto, pero ningún Nicolás en el camino. También antes de entrar en materia, damos nuestro pésame al senador del Centro Democrático, Ciro Alejandro Ramírez, a toda su familia, por la muerte en las últimas horas del ex senador y expresidente del Partido Conservador, Ciro Ramírez Pinzón. Bueno, queridos amigos, y nos vamos con nuestro invitado del día, doctor Rodrigo Pombo. Muy buenos días. Profesor Fernando Londoño, muy buenos días para usted y toda su audiencia. Gracias por tenerme con usted nuevamente. Bueno, ¿por qué capturaron al hijo de Gustavo Petro? ¿Y eso qué significado tiene? ¿Cómo interpreta usted eso que Petro llamó la autodestrucción? No entendemos pues ese discurso de Petro qué significa. Pero cuéntenos usted que ha estudiado el tema de cerca, qué fue lo que pasó con el hijo de Gustavo Petro, con su ex esposa, con su ambiente y en medio de plena campaña electoral. Adelante. Permítame hacerle una presentación un poco transversal a usted y a su audiencia, doctor Fernando, en el sentido de que más allá de hablar del tecnicismo penal sobre el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos y otra suerte de delitos que se le están imputando a él y a su ex esposa, a mí me parece importante decirle a la audiencia lo siguiente. El movimiento M19 estaba acostumbrado a alcanzar de alguna manera un poder político informal a través de la guerra irregular, de la guerra de guerrillas. Tenían un poder de destrucción importante en la época de los 70, sobre todo en la época de los 80, y venían acostumbrados a estrujar, a apretar, a abrazar el poder de la ilegalidad. Después lo hicieron cuando se les amnistió y se les perdonó, esta sociedad siempre tan benévola perdonando a los terroristas, lo hicieron desde el punto de vista de la oposición, ya un poder formalizado en la oposición que pues llamaba a todos los reflectores, todos los micrófonos, todas las cámaras y sin embargo les faltaba de alguna manera el poder formal, el democratizado de la Casa de Nariño. Es decir, llegar al Ejecutivo y llegar a imponer lo que ya también habían estrujado, amasado durante tiempo, que era el poder de la narrativa. La narrativa revolucionaria estaba con ellos en las últimas de cambio, no digo solo en Colombia, sino en toda la región, y por eso ellos decían, a nosotros nos fue bien exitosísimamente como terroristas, nos ha ido bien como oposición, tenemos el viento de cola, ahora nos falta llegar al poder formal. Tenemos, decían en la campaña, el poder real en las calles, nos falta el poder formal en el gobierno. Y para alcanzarlo, tuvieron que hacer cuanto negocio lícito e ilícito se les ocurrió. Y dentro de lo ilícito estaba precisamente agarrarle la plata, agarrarle la longa manum a unos criminales, narcotraficantes, contrabandistas, para poder de la mano de otros criminales políticos llegar a la presidencia de la República. Eso es lo que se me antoja decir en este momento, doctor Fernando. Es decir, es una gente que está acostumbrada al poder legal e ilegal durante décadas y les faltaba la presidencia de la República y para poder alcanzarla se unieron con los Benedetti, con los Barrera, con los Piedades Córdovas, etcétera, 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 con los planes más terribles de las regiones políticas y apartadas del país, bueno, y no tan apartadas ciertamente, y también agarrar uno que otro cheque.
Lo que pasó es que el joven y ávido Nicolás Petro decidió no reportar todas esas ilegalidades al centro financiero y contable de la campaña. Decidió tomarse con su ex suegro, con su ex esposa y con sus amigotes una buena porción, buena tajada de esa plata que tenía inicialmente como destino la campaña presidencial de Gustavo Petro. Y lo hizo pues bajo el espíritu cínico de creer que la justicia nunca iba a llegar. ¿Y qué fue lo que pasó el pasado 29 de julio del 2023? Precisamente eso, doctor Fernando, que la justicia a través de la Fiscalía General de la Nación, imponiendo una orden de captura, decidió que este señor debería ir a juicio y que acusaba seguramente a alguno de estos tres elementos, o que era un peligro para la sociedad, o que podría afectar grave inminentemente en el proceso, o que podría no asistir y amenazar fuga. Y por esas tres razones un juez de garantías de la República halla legalidad en la orden de captura intramural de la señora Dey Vázquez, su ex esposa, de Nicolás Petro Burgos, quien pues evidentemente tendrá que responder ante la justicia. Esa es mi mirada un poco transversal, repito, allende a la mecánica y a la táctica eminentemente penalista de saber cuáles eran los delitos, cuál va a ser la multa, va a ser eventualmente la pena de condena. Doctor Pombo, el presidente Petro ha salido a rasgarse las vestiduras, a hablar pues de la desgracia que esto significa para él, que su hijo haya acudido a la autodestrucción. Es una expresión de Petro pues que habrá que examinar de cerca, como si no se tratara de una operación en la que estuvo inmersa su campaña política. Ese dinero habrá que repetirlo una y otra vez. ¿Iba para la campaña política de Petro o no es así? ¿No está eso probado? Esa es una de las imputaciones que hace el órgano de control, la Fiscalía General de la Nación. Aparentemente hay indicios y pruebas que señalan exactamente eso, empezando por las comunicaciones y seguramente las revelaciones que va a hacer una testigo de excepción, que es la ex esposa, ex nuera del doctor Gustavo Petro Urrego, es decir, del presidente, ex esposa de su hijo Nicolás Petro Burgos. Importante señalar, a mi modo de ver, doctor Fernando, que el discurso del presidente Petro es un discurso extraordinariamente astuto y no menos cínico. Cuando habla de la destrucción o de la autodestrucción de su hijo, cuando señala que él es un mal padre, pero no es un delincuente, cuando señala que él no crió a su hijo y que por lo tanto no puede responder de alguna manera por los actos inmorales que éste ha cometido, cuando señala de alguna manera mucho más sofisticada de una frase que usted bien conoce, mejor que nadie en este país, de que todo fue a mis espaldas, pues evidentemente lo que está tratando es de desmarcarse, ya no digo solo de su propio hijo, de su propia sangre, su propia familia, sino de las ilegalidades que su más cercano círculo pudo haber cometido a la hora de perpetrar estos delitos. Y la verdad es que, como dice Ingrid Betancourt y mucha gente de izquierda, esto es importante notarlo, doctor Fernando, muchísima gente de izquierda, inclusive dentro del pacto histórico, dicen, oiga, el tema de la legalidad y la legitimidad del gobierno Petro está altamente comprometida. Este es un gobierno que llegó a través de medios ilícitos de la mano del narcotráfico con cerca, dicen los estimativos, de 15,000 millones de pesos ilegales para poder ser y llegar a ser presidente de la República, para estrujar, para apretar, para aferrarse al poder formal de la presidencia de la República. Esta es, pues, la seña principal del deseo, del ansia de poder desmedido. Se metieron con las más puercas clases políticas y también con el narcotráfico y sus dineros ilícitos. Esa plata genera ciertamente ilegalidad, amén de una ilegitimidad y falta de gobernabilidad. Es lo que está sucediendo en este momento en Colombia, a puertas de unas elecciones regionales el 29 de octubre siguiente. Bueno,
y entonces mucha severidad con el hijo de Gustavo Petro, como corresponde, nos parece a nosotros, por el peligro que representa que influya gravemente en el curso de la investigación o que pueda sustraerse de ella con una fuga. Son motivos suficientes para detenerlo. Pero nos preguntamos, entonces, ¿qué pasa con el doctor Benedetti? Porque estamos hablando de la financiación ilegal de la campaña de Gustavo Petro y Benedetti fue contundente en esta afirmación. Entonces, Gustavo Petro es acusado por su esposa, Benedetti es acusado por él mismo y con Benedetti no hay nada. Correcto. Pero eventualmente vendrá. Benedetti ha sido uno de los grandes enigmas, a mi modo de ver, de la justicia penal durante décadas. Mucho se le atribuye en el pasillo, y esto lo digo sin mayor prueba documental, pero me atrevo a afirmarlo en la medida en que es comidilla de todos los días en el pasillo político, de que por una parte Benedetti aparentemente tiene tanta información de extorsión que inclusive a los órganos de control y particularmente a la Fiscalía General, que es órgano de justicia, le da miedo proceder. Otros, o por otra parte, sostienen que Benedetti eventualmente es lo suficientemente culpable desde el punto de vista político, pero no culpable desde el punto de vista delictual, criminal, legal, cosa que es dudosa. Y otros, pues evidentemente lo que están afirmando es que le llegará la hora porque en el pasado, doctor Fernando, pues no le había llegado la justicia, porque como dice el dicho político, para ser malo hay que ser muy bueno, y aparentemente el ex senador y político Armando Benedetti, pues es muy bueno para cuadrar las fichas de sus irregularidades. Esas son las tres teorías que se ventilan en el argot político. Vamos a ver, me da la impresión que de esta difícilmente sale. Tiene a su ex escudera y a su mano derecha comprometido contra su causa. Tiene pues digamos, un poco respaldo del presidente Petro, y obviamente no gusta muchísimo en el pacto histórico. Se ha peleado con Raimundo y todo el mundo. Entonces, aparentemente, la soledad le puede pasar factura legal, penal inclusive. Bueno, pero no deja de sorprender que las cosas se hayan desatado primero por el lado del hijo del presidente antes que por el lado de quien hizo una confesión en público, que oyó el país entero, todo lo que dijo Armando Pero, Benedetti. ¿Sí? pero de nuevo, doctor Fernando, si me permite mi opinión, es por la ingenuidad. Seguramente este muchacho asambleísta que empezó a acariciar las mieles del poder formal de su padre presidente y de a puertas de ser presidente, pues cometieron los errores de la juventud, llamémoslo así, de la ingenuidad, y empezaron a dejar trazabilidad en los celulares, y empezaron a dejar trazabilidad a través de el suegro o del ex suegro, etcétera, 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 cosa que no hace, repito, un delincuente experimentado, aparentemente. Entonces, yo creo que ahí pues hay una, no sé si explicación, pero, perdón, no sé si justificación, pero por lo menos una primera explicación del asunto. Es que estamos hablando de dos mentes totalmente diferentes, con actuares totalmente diferentes. Repito, al doctor Benedetti se ha convertido en una especie de enigma político durante décadas, que le pasa a la justicia por un lado, por el otro lado, por arriba y por abajo, y no lo toca. Entonces, sí me parece que se puede marcar una diferencia entre Nicolás Petro y Armando Benedetti en esa forma de actuar. Bueno, Benedetti tiene mucha tradición en esto. Su padre era jefe de la campaña de Ernesto Samper Pizano y como tal recibió una de las cajas famosas llenas de dinero que se prepararon en la casa de Santiago Medina con los millones que mandaron los hermanos Rodríguez Orejuela desde Cali para el final de la campaña de Ernesto Samper. De manera que ahí hay tradición familiar también, doctor Pombo. Y como dice don José Ortega y Gasset, la tradición es impecable.
Bueno, pues entonces vamos a ver qué ocurre con Armando Benedetti después de que este juez tuvo el criterio, el cuidado de ratificar la orden de captura para Nicolás Petro y para su ex esposa. Vamos a ver pues qué ocurre con Armando Benedetti, que repito, no tiene quien lo acuse, sino que se acusa a él mismo, porque pues en eso tal vez fue ingenuo o pues ciertos delirios de droga y de alcohol llevan a estos estropicios. Fue él mismo el quien contó la historia de sus irregularidades y del dinero ilegal que recibió para hacer campaña en la costa atlántica y para reclamar los merecimientos del triunfo gracias a la cantidad de dinero que puso en circulación, dinero ilegítimo, por supuesto, que no figuraba en las cuentas de la campaña y que extralimitaban en mucho los topes que la campaña tenía según la ley. Doctor Rodrigo Pombo, pues quedamos a la expectativa de lo que ocurre ahora, ¿no? Porque esto no se detiene acá. Quedamos a la expectativa de lo que ocurra y los efectos políticos que eso pueda traer a la hora de gobernar. Me parece que el presidente la tiene un poco más difícil desde el punto de vista del respaldo popular, la tiene sí que bien difícil desde el punto de vista de sacar sus reformas revolucionarias en el seno del Congreso de la República de Colombia, y la tiene aún más difícil en sus avatares y malquerencias familiares. Entonces, por todo lado, el presidente me parece, le está llegando como la mala hora, y le llega muy temprano, a menos de terminar su primer año de gobierno. Entonces, eso no son buenos augurios, lastimosamente, para el pueblo colombiano, porque pues una de sus tres grandes ramas del poder político está con un cáncer tremendo, y los efectos políticos prontamente se van a a traducir en hambre en las mesas de los colombianos. Ese es mi augurio. Triste, pero así es, doctor Fernando. Doctor Rodrigo Pombo, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Buenos días, muchas gracias. Bueno, queridos amigos, ya oyeron pues la voz de un especialista y de un estudioso en esta materia sobre lo que significa la captura del hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro, y de su ex esposa, porque pues no solamente el robo del dinero, sino que estaban recibiendo dinero con destino a una campaña que no lo podía recibir, y así estaban manejando las cosas. ¿Qué vendrá? No lo sabemos. La sesión en la cual se llegó a la conclusión de que esa orden de captura era legítima, se hizo en secreto, se hizo en reserva. Tenemos dudas sobre la regularidad de esa determinación. Los juicios penales son públicos y